Buenas Gracias. noches. Buenas Hola, noches. hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos. Ahora nos acompaña Diego Contreras, que nos va a platicar o continuar platicando sobre el Evangelio ahora de Lucas. Tengo entendido eso. En esa me quedé. Sí, Entonces, bueno, pues adelante, Diego, bienvenido y bienvenidas y bienvenidos. sí, gracias. Saludos a todas y todos. Y para compartir un poquito de la propuesta en este espacio de, de aquí de exploración cristiana, ahí viendo un poquito el deleite de este evangelio de Lucas, vamos a proyectar, ya está habilitado. Aquí ya anda. Bien, entonces arrancamos. El de algo que encontré que me gustó en general para cualquier evangelio o lectura bíblica, tanto del primero o del segundo testamento, esto que dice Juan Luis II, de liberar a Jesús de las cristologías, y también en esta parte de crear evangelios, para no aprisionar los evangelios y en todo momento el verificar su coherencia con el evangelio predicado históricamente por Jesús. Esta parte me gustó realmente mucho, y en este sentido de invitarnos a crear evangelios con la relectura, aunque también con criterios y coherencia de los que ya están escritos en el canon. Y también son 3 citas ahí que buscando de él, y en esta parte también de crear evangelios que pueden ser considerados, su palabra hoy es una empresa múltiple y multiplicadora, siempre parcial, y es algo que también cualquier intérprete, desde el espacio donde estemos o de comunidad, movimiento, organización, el que va a ser de una manera realista, pero también crítica, una versión parcial de cómo interpretemos el Evangelio, pero también el de una tarea paralela a otros, que va en relación con el tiempo y el espacio, y que la emprenda la iglesia viviente, y algo que me gustó aquí que también él resalta, y también puede ser ya los evangelios no solo dentro de la iglesia o instituciones religiosas, sino el evangelio, los evangelios, como un patrimonio de la humanidad, como una tradición más que abona a la reflexión de la realidad, y también ver esta parte de los evangelios, no enclaustrados en las facultades de teología o en los ámbitos religiosos, sino también fuera de una iglesia institución. Y es la otra provocación que nos pone Juan Luis II en el hecho de crear evangelios. Y una tercera, el de los evangelios y la palabra de Pablo, ya son una interpretación, y que Lucas, Juan o las comunidades Mateo, Marcos o la fuente Q u otros, el Evangelio, todos los demás, ya son en sí interpretaciones de esa experiencia que se tuvo con Jesús, y también la de nosotros, sea desde los Evangelios, la tradición, vamos reinterpretando en todo momento este legado de un Jesús histórico, de una comunidad mesiánica. Y por eso me gusta esto que pone, también tendremos que hacernos la misma pregunta frente al pluralismo de interpretaciones, proponer significados que tiene para el ser humano hoy su vida y su mensaje. Y en esta parte de crear evangelios, bueno, yo también lo veo que el evangelio como una buena nueva que se encarna en el día a día, en la vida, en la realidad, pero también de manera escrita, teológica, pastoral. Pero un hecho que me gustó mucho fue de manera literaria, y no sé si alguien ha leído el Evangelio de Lucas Gavilán, que es de la Pascua Resurrección de 1979 de Jesucristo Gómez, este textito de Vicente Leñero. Y que Vicente Leñero
literato mexicano y también comprometido. Nace en el 33 y nos acompañó en el siglo XX y tiene una parte fuerte de periodista, de literato, pero también trabajó la parte teológica, pero él como escritor tiene este libro. Ya ahí cuando lo compartí ahí con compañeros de la comunidad y con el padre Chucho, me decía que en el 79 este libro causó una polémica horrorosa, que cómo alguien se había atrevido a escribir algo así, y ya buscando en los medios, pues sí, generó mucho escozor por la provocación que hacía Leñero, aunque creo que también recoge de manera profunda el, el núcleo, el sentido del Evangelio de Lucas. Y nada más para no alargarme mucho, mmm, nada más voy a leer dos fragmentitos, como en este sentido literato que, que orienta un poquito ahí Juan Luis II, de cómo se puede resignificar, reconstruir y también para actualizar y para reflexionar en tiempos actuales. Y aquí que el personaje se llama Jesucristo Gómez, es hijo de un trabajador. Jesucristo Gómez se vuelve obrero de la construcción y en un pasaje, y lo va trabajando tal cual, cada pasaje del Evangelio de Lucas lo reescribe en ese contexto urbano popular de la Ciudad de México, década de los 70, desde un trabajador, un albañil, y ahí lo va reconstruyendo. Por ejemplo, aquí en el Evangelio de Lucas 4, 40, 41, y lo leo rapidito. Jesucristo Gómez visitó vivienda por vivienda y condolido regresó con el director de la clínica, ahora sí, a discutir largo y tendido sobre las imperfecciones del sistema de seguridad social. ¿Cómo se le hace para asegurar a todos los pepenadores? Y ahí como paréntesis, en vez de encontrar a Pedro y y a algunos discípulos pescando, los primeros discípulos de Jesucristo Gómez son pepenadores, están echando la talacha en un basurero a las orillas de la ciudad, y una inquietud era que no tenía ni salario ni nada, ni seguridad social, y por eso él va ante el director de la clínica para que los pepenadores tengan seguridad social, y el director le dice, está difícil, y Jesús le dice, nada más dígame cómo se le hace. Al director de la clínica había terminado por caerle simpático aquel tipo que todo lo pedía para sus amigos, nada para él. Y hay como una reconstrucción en un contexto de la ciudadanía de la década de los 70, y otro también para compartir, el de Lucas 9, 18, 27. Descansaba Jesucristo Gómez y sus discípulos a orillas del río de la Candelaria, allá por la Huasteca, oí hablar de ti, dijo Juancho Cepeda. También por el sur de Veracruz se mienta mucho tu nombre, dijo Mateo Leiva. En el Estado de México todo el mundo te conoce, dijo Tomás Carrillo. ¿Y qué dicen de mí? Preguntó Jesús. La gente de los caciques dice que eres un alzado, los del gobierno que eres un alborotador, los curas que un loco, dicen que andas queriendo formar un partido político, pero que estás mal porque te falta gente, porque no tienes un programa, porque ni siquiera hablan de ti los periódicos, porque para cambiar el país hace falta una revolución, eso dicen. ¿Y ustedes qué piensan? Preguntó Jesucristo. Yo pienso que los cambios se hacen poco a poquito, dijo Bartolomé Martínez. Lo importante es ir convenciendo a la gente, ayudándola, oyéndola primero, ¿no? Para mí, tú eres un revolucionario de los grandes, dijo Simón Vázquez, y ya verán, en poco tiempo ya verán. No, brincó Pedro Simón, tú no te llamas en balde como te llamas porque eres el mismísimo Jesucristo, ese que vino a salvarnos. Jesucristo Gómez empalideció. No le digan eso a nadie, dijo, y se puso en pie inmediatamente, echaron a caminar por la orilla del río.
Y así lo va reconstruyendo Vicente Leñero de una manera tanto con ese humor que lo caracteriza, pero también con la cercanía de un lenguaje popular. Y es un y lo trabaja todo el Evangelio. Y eso nada más como una probadita de este libro para pasar al Evangelio de Lucas, ahí con propuestas de criterios, también de claves y un contexto muy general. Pero antes de iniciar, sí me gustaría un poquito ahí compartir, porque es relativamente cercano, cuál es la visión que tenían de los cristianos dentro del imperio, años después de ya escrito los evangelios, aquí en el siglo II, con Celso, y una fuente que se tiene es en Discurso verdadero contra los cristianos, y así de manera muy resumida, es ver qué decían de los cristianos, también Celso qué dice de quién es Jesús, y también esa distinción que hay del Dios en el que creen los cristianos ante la visión de un Dios griego-romano. Y nada más para contrastar un poquito cómo los veían y cuál es la intención fuerte de los evangelios ante esto. Esto ya es posterior, se puede decir que sería un poquito anacrónico de mi parte ponerlo, pero creo que recoge muy bien el sentir y el pensar más que nada contra los cristianos. Y para Celso, dice, los cristianos van en contra de las instituciones religiosas, civiles, además los considera infames, subversivos, una sabiduría bárbara, groseros, se pierden en sus costumbres. Quienes predican, en este caso apóstoles, discípulos, serían unos charlatanes o impostores, y en general los cristianos, hombres sin inteligencia y de un espíritu obtuso. O sea, eran ignorantes, como lo peor ante la filosofía griega, ante la gran ciudadanía. Los cristianos eran lo peor que estaba aconteciendo en el imperio. Por otro lado, la visión que tienen de Jesús dentro de esta cosmovisión, antropología dualista griega, es ver cómo se nota este aporte que hace el cristianismo dentro de una antropología semita, hebrea, unitaria, pero aquí en la persona de Jesús, sí, también lo ven de una manera curiosa. Jesús, tu nacimiento, tus acciones, tu vida, no son las propias de un Dios, sino las de un hombre odiado por los dioses y las de un miserable gueto. Además, Jesús está provocando una sedición contra el Estado romano, una clientela de los malos. Sobre los evangelios, todo fue dicho y mucho mejor por los griegos. Y ya para este siglo, poquito de escrito los evangelios, o sea, los evangelios se ven como una cosa absurda, de una categoría muy baja ante la filosofía y la teología griega. Sigo aquí citando, si el Espíritu de Dios se hubiese encarnado en un hombre, sería al menos necesario que éste superase a todos los otros en estatura, belleza, fuerza, majestad, voz y elocuencia. Sería inadmisible que aquel que trae en sí, sobre toda la virtud divina, no se distinguiese de modo insigne de los demás hombres, pero Jesús nada tenía de más comparado con los demás hombres. Aquí esto me gusta porque creo que también en el Evangelio de Lucas se refleja eso. Jesús no buscaba ser algo que exaltado ante los demás, no, demás seres humanos, sino ser parte de los demás seres humanos. Y sigo citando aquí a Celso, y además, si le damos crédito, bueno, eso ya habría que ver qué fuentes tiene Celso, era bajo, feo y sin nobleza. Un impío que divide el reino de Dios y que introduce en él la sedición, toman como Dios a un personaje que acabó con una muerte miserable y una vida infame. Y también esto nos puede
el de cuál es la visión que tienen los griegos o el Imperio Romano o la gente de élite de alguien que está entregado por los pobres y con los pobres, pero para ellos es una vida infame, una vida y además una muerte miserable de un supuesto Dios. Y ya por último de este librito de Celso, Dios que desciende, Dios no tiene como amigos a personas enfermas y de un espíritu desarreglado, buena fábula, así ven a los evangelios o en general todo el Nuevo Testamento, una fábula, se hace de Dios un personaje tan pobre, ningún Dios ni hijo de Dios descendió jamás ni descenderá a la tierra, falso que el hombre haya sido hecho a imagen de Dios, Dios no tiene forma humana. Y, y con esto me gustaría el ver qué reacción provocó los evangelios y ahorita de manera especial el de Lucas ante esa postura de un imperio, de un conflicto fuerte que ya se vivía en el siglo segundo, tercero, y lo radical del evangelio, en general de los evangelios y también del evangelio de Lucas con su aporte propio, diverso. Y para estas generalidades vamos a ver rápidamente de Pablo Richard y el prólogo que le hace la nueva Biblia del CELAM. Y una a destacar es de que el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles era un escrito unitario, no estaba separado y que se separa posteriormente, finales del siglo segundo, se agrega el último, la última parte del capítulo 24, del 50 al 53, y en Hechos en el capítulo 1, del 1 al 5, para integrar un nuevo canon. Así que también todavía tuvo una modificación dentro de la tradición cristiana, cómo se reconfiguran los evangelios y también le agregan tal cual, ahí sí no fue ni por la comunidad lucana, sino directamente por quien hizo este nuevo canon. Otro dato, este evangelio se inspira con las fuentes de Marcos y la fuente Q, dichos de Jesús, y le calculan más o menos que fue escrito en el año 80, aquí le corrijo, después de Cristo, y también responde a una comunidad dividida entre judíos y paganos, y por eso también para ver esta intención del Evangelio de Lucas, sí se tendría que hacer una lectura de corrido de todo el Evangelio de Lucas y todos los Hechos de los Apóstoles para ver esta intención de una comunidad dividida entre judíos y paganos, porque también ahorita que en la siguiente, en otra diapositiva, vemos cómo se ve un cronograma, y bueno, más bien una geografía del Evangelio que va viendo este caminar del proceso de la comunidad lucana con este Evangelio. También va dirigido a pobres, pecadores, paganos, desheredados. También yo agregaría mujeres, aunque no están tan presentes en el Evangelio, pero están presentes en momentos cruciales. Su contexto histórico bajo el Imperio Romano, de hecho lo marca y muy bien el evangelista, en donde había esclavitud, pobreza, miseria, desigualdad, sometimiento, y es este que era el que quería mostrar. También parte de lo que, de este primer momento de compartir este Evangelio de Lucas, me gustó mucho cómo lo pone también muy general y algunas claves de interpretación en este libro de Pablo Richard, Memoria del Movimiento Histórico de Jesús. Y aquí, para describir a grandes rasgos el Evangelio de Lucas y Hechos de manera conjunta, señala un camino geográfico, pero con un profundo sentido teológico, pero también de manera fuerte en dos caminos geográficos con dos fuentes, que sería Jesús y en la segunda el Espíritu. Déjenlo separo y a ver si... Y en el primer momento, que es con el acompañamiento de Jesús, es en Galilea,
ya luego de Galilea a Jerusalén, después el momento fuerte en el templo de Jerusalén, el centro de Lucas, del Evangelio y de Hechos, Jerusalén, el momento que se vive de la pasión, muerte y resurrección, y ahí sería la parte central, tres movimientos, y ya luego otros tres movimientos, pero ya guiados bajo el Espíritu, nuevamente Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y todo el proceso que se va viviendo de las comunidades. De hecho, también, creo que anda por allá el librito, también Pablo Richard tiene un texto, ¿dónde está? Si no, ahorita lo encuentro. Tiene un librito dedicado a Hechos de los Apóstoles, que también va revisando versículo por versículo y también lo trabaja mucho más a fondo y tiene también la intención teológica y pastoral. Y ya el tercer movimiento de Antioquía a Roma. Por estos tres momentos bajo el Espíritu y los primeros en el Evangelio directamente por Jesús y el centro de ambas obras en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y de aquí de la estructura que nos señala Pablo Richard, un momento del prólogo histórico que responde tanto al Evangelio como a Hechos de los Apóstoles, el prólogo teológico, y aquí los versículos, y ahí sí compartimos la presentación, pues ahí ya los tienen a la mano, el ministerio de Jesús en Galilea, la subida de Jesús de Galilea a Jerusalén, ese momento de fuerte en el templo, de irrumpir en el templo de Jerusalén, y que ha venido de una comunidad a otra, el centro, pasión, muerte y resurrección, la resurrección de Jesús, el testamento de Jesús, y la parte que se agrega por por el nuevo canon a finales del siglo segundo, del capítulo 24, solo la parte del 50 al 53, para que concluyera de manera unitaria el Evangelio, y en Hechos pues ya se le agrega la primera parte para que sea coherente. Y de aquí, nada más me gustaría resaltar algunas claves que menciona Pablo Richard, y que para mí, tanto en lo pastoral como del Evangelio, aunque ya leyendo el Evangelio se saborea muy bien tanto los lugares, las palabras, cómo se dirige y también cómo retoma el evangelista, qué cosa retoma de la fuente Q y que se distingue luego de Mateo y su peculiaridad, o cómo también reconstruye cosas de Marcos. Y, pero este sentido fuerte de la misión, las bienaventuranzas, signos del reino, el quién es el discípulo, el Dios de la misericordia, y que también está muy marcado el Evangelio de Lucas, de esta misericordia profunda, radical, de un perdón, pero también de ese atrevimiento de cómo un nazareno, como alguien de Galilea, perdona pecados. También la crítica al Dios dinero, a Mamón, y lo otro, la comunidad del reino, pero que también ya con todo el trabajo que en la obra de Hechos de los Apóstoles se profundiza ya sin Jesús, o sí con Jesús, pero de otra manera y con el Espíritu, esta comunidad mesiánica del reino. Y aquí nada más como un aporte de estas claves de interpretación de la misión. Me gusta cómo lo señala aquí este autor, que es con el que lo trabajé un poquito más, esta primera parte. Y por ejemplo aquí de la misión, vemos claramente que en el Evangelio de Lucas ya hay un programa o una misión de la acción de Jesús. Y ahí la cita que vemos de Isaías, del Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Pero Jesús tiene algo ya muy claro, bueno, y que el autor Lucas lo menciona desde el principio, el ser una buena noticia.
pero también impulsado, ungido por el Espíritu y que va a estar marcado durante todo el Evangelio. Ahorita en otra tabla que hicimos, ahí se puede ver que en cada capítulo cómo está presente el Espíritu y otras palabras significativas en este Evangelio. En el otro de las bienaventuranzas, en Lucas capítulo 6, como otra clave de interpretación, 150, aquí está. Tanto en la enseñanza de Mateo, que también está presente, pero escrito de otra manera, bienaventurados los pobres. Aquí Lucas es un poco, y ahorita lo vamos a ver en su postura ante los ricos, ya es criticar de una manera muy fuerte a los ricos. De hecho, hay de ustedes los ricos que vienen en una fuente L, que es distinta a la Q, o en la fuente Q, felices ustedes los pobres. Y aquí directamente Lucas sí hace una condena explícita a los ricos. Y en esta clave interpretativa es la memoria primera e indispensable para una reforma de la Iglesia, y aquí hablándonos en tiempo actual de nuestra pastoral, pero en el Evangelio es el programa del reino de Dios, la enseñanza básica de Jesús, que hace que la Iglesia sea una Iglesia de Jesús. En los signos del reino, aquí nada más resaltamos de esta parte que también todo va relacionado con el reino de Dios. En esta lectura de volver a disfrutar todo el Evangelio, así siento que también el reino de Dios está muy marcado desde el principio. Y aquí en Lucas 11, la llegada del reino de Dios implica la destrucción de las estructuras de dominación. Ya veíamos que está en un contexto de imperio romano. También vamos a ir viendo que quien discute más Jesús, una es con los fariseos, aunque quien condena a muerte a Jesús no son los fariseos, pero sí se echa discusiones muy profundas con ellos, sino quien buscan su muerte, darle muerte a Jesús, los maestros de la ley, que también están muy presentes en la discusión, personas distinguidas del pueblo, gentes con dinero o con poder o con honor, que era lo que más prevalecía. Quien tenía honor en ese tiempo, podía tener riquezas o poder, pero también del Sanedrín. Y en esta parte del reino de Dios implica la destrucción de las estructuras de dominación, y también por eso quizás de la expresión el palacio del fuerte haya una alusión directa al imperio romano, antítesis del reino de Dios. O sea, también Jesús no se limita solo a la parte del templo, que sí lo cuestiona fuertemente, o a la sinagoga, que también hace actos de presencia ahí para predicar, en este Evangelio de Lucas, que está muy ligado su presencia a la sinagoga, por esto que veíamos que resalta Pablo Richard. Y en esta crisis que se vivió ya hasta este momento de en Hechos de los Apóstoles de Jerusalén, Antioquía, hay un momento que esta comunidad todavía estaba muy arraigada a la tradición judía, es la comunidad de Jerusalén, pero le costó, bueno, ahí siguiendo a Richard, el de hasta el último momento era mantenerse o queriéndose mantener al templo, a la sinagoga, a la comunidad judía, pero al ser la cerrazón tan fuerte en este momento ya crítico de Jerusalén, Antioquía, ya se abre otro camino. Pero previo todo el momento era que la sinagoga creyera en la fe de Jesús, un poquito yo ahí creo más que fe en Jesús, sino la fe de Jesús, del reino, de estar con los pobres, de la liberación, y el estar invitando hasta el último momento a esa fe de Jesús. Y también por eso esta parte del reino de Dios, tanto el transformar la misma sinagoga, el templo, pero también esta estructura de dominación, que es en este tiempo el imperio romano. Del discipulado también hay cuestiones aquí que me gustó
en Lucas 14, que también hace un llamado radical a quien quiera ser discípulo. Y aquí Pablo Richard menciona que por lo menos son tres las exigencias para ser discípulo. Primero, odiar al padre, la madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, hasta su propia vida. Segundo, llevar su propia cruz en pos de Jesús. Y tercero, renunciar a todos los bienes. Pero también odiar no se refiere como actualmente nos referimos, el de te odio y casi casi te quiero destruir, sino más bien odiar como una palabra que habría que buscar cuál es la que traducen, bueno, que usan en griego, y de ahí cuál es la que viene de la tradición semita, hebrea, aramea. Y desde el semitismo sería no preferir. O sea, cuando uno odia, en términos semitas, sería no preferir. Aquí retraduciendo sería no preferir al padre, no preferir a la madre, no preferir a mujer, hijos, hermanos y hermanas, no preferir mi propia vida. Y también el discípulo no debe preferir permanecer con sus parientes y no ir con Jesús a Jerusalén. El discípulo es el que pone el proyecto de Jesús por encima de toda relación personal, o en este sentido personal individualista, y que toma su cruz y renuncia a todos los bienes. Y que también en este evangelio es muy fuerte la crítica a quien posee, aunque algunos dicen que es por ejemplo, ahí al autor que utilizamos, ahorita vemos sus apellidos, muchos consideran que es el evangelio socialista o el evangelio de los pobres, aunque también otra interpretación es el evangelio para los ricos. No es para que los ricos les caiga bien Jesús, sino en un sentido de que constantemente Lucas está cuestionando a los ricos, a su riqueza, y que para seguir a Jesús implica el de no someterse a esa riqueza y renunciar a todos los bienes. Y aquí continuamos con Richard. Son tan radicales estas exigencias que uno debe pensarlo mucho antes de asumirlas. O sea, seguir a Jesús, el evangelista, y cuestionar de esta manera tan fuerte, no era como vivir a medias tintas el seguimiento de Jesús, tanto ya sea por las riquezas, ya sea por este individualismo ensimismado, el de mi propia vida y ya luego ahí medio sigo el Evangelio, o la de no preferir ese honor familiar, ese honor de la familia, del padre, sino que asumirlas radicalmente. De hecho, en Hechos, cuando unos seguidores no se desprenden de toda su riqueza, y ahí es bien fuerte como lo marca en ese pasaje, pues se mueren en el instante, tanto el esposo y la esposa, por no dar toda su riqueza o quedarse con una partecita, en ese instante, pues se mueren. Y aunque también este evangelio, que es muy, para un discipulado que quiere seguir a Jesús, es muy fuerte, pero también tiene esta parte que nos acoge, que todo el tiempo nos está invitando, y pues la conocida, la parábola del hijo pródigo en el capítulo 15, y que también en otros momentos hay parábolas donde se muestra una misericordia muy profunda a pesar de haber hecho lo peor, y que siempre nos invita que Dios está con nosotros, o que siempre nos va a estar acogiendo, y que cuando alguien que ya era nada, ya sea porque la regó muy fuerte o porque cometió algo injustamente o porque tenía riquezas malavidas, si hay un momento de conversión y que uno quiera rectificar el camino, Dios siempre está, aunque también, aunque uno no quiera rectificar, Dios siempre está ahí a la expectativa y acompañando para vivir ese momento de una nueva vida. Y también esta crítica fuerte a las riquezas, al César, al dinero. Y en el capítulo 16
donde se hace la crítica fuerte. Aquí me gustó mucho porque también en este evangelio está muy presente la tensión, el conflicto entre ricos y pobres. Bueno, y también está el pasaje de Lázaro y de aquel rico, que de hecho es curioso que Lucas al pobre le pone nombre, Lázaro, y en cambio al rico nomás lo menciona un rico, sin nombre. Y también en la tradición hebrea semita, el nombre también es algo muy, muy significativo. Es directamente como Dios nos nombra o nos reconoce en nuestra personalidad única. Y aquí, en esta clave interpretativa, en esta segunda parábola, hay un abismo entre ricos y pobres, lo que hace imposible que los ricos escuchen el grito de los pobres, ni en esta vida ni en la otra, con Lázaro y con el rico que está ahí teniendo sufrimientos muy fuertes y que quiere que por favor le avisen a su familia. Los ricos no descubren a Lázaro en esta vida y por eso no pueden escuchar a Moisés y a los profetas, ni siquiera escucharían a un muerto que vuelva a la vida. Cuando el abismo entre ricos y pobres es tan grande, los ricos no escuchan ni ven a los pobres y por lo tanto no leen, no escuchan ni entienden las sagradas escrituras, aunque se asuman como parte de la tradición. Ya por último, también me llamó la atención y que va en relación con la continuidad de esta obra, con Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. Aquí los numeritos son del libro de Pablo Richard, de la edición de Dabar. Y, y en esta parte de que es buscar construir una comunidad del reino, o sea, que el actuar, que su manera de vivir la fe, y ya en Hechos hay dos pasajes en el capítulo 2, capítulo 4, que son muy conocidos de cómo era o el anhelo o el ideal, aunque también que sí se vivía, o sea, no se vivía a plenitud de eso, pero sí marcarlo como un anhelo, un postulado, un ideal de la comunidad del reino. Y en esta parte, todo este texto, realmente histórico y tradicional, tiene en Lucas 18, tiene un carácter más redaccional y teológico. La viuda que pide justicia, hacer justicia aparece 4 veces, y el publicano que pide misericordia son emblemáticos en la comunidad del reino. Después, Lucas utiliza un texto tradicional de Marcos para significar quiénes entran y quiénes no en el reino de Dios. La pregunta de Pedro representa aquí la inquietud de la comunidad de Jesús, que lo ha dejado todo. La recompensa es ya abundante en el presente y en el futuro, una vida que no muere. La expresión entrar en el reino de Dios aparece aquí 4 veces. No significa necesariamente la salvación más allá de la muerte, sino una realidad del tiempo presente, puesto que el reino está ya presente entre nosotros. Y también en este evangelio está muy encarnado en el tiempo presente. También por eso estos llamados de un discípulo que se entrega plenamente, radicalmente en esta vida, asumiendo todas las consecuencias, y que podemos ver cuáles son las que implica en Hechos de los Apóstoles. También para mí desde la misión, en Lucas 4, en 16 al 23, ya podemos ver, si uno quiere ser discípulo de Jesús, cuáles son esos llamados que ya estaban con Isaías. Y bueno, de aquí, esto que vemos de algunas claves. Y ya como criterios que me gustaría compartir, ya de las interpretaciones, y aquí igual por el tiempo de la exposición, no, no leí las citas, aunque realmente creo que leyendo el Evangelio directamente, esto ya queda un poquito de más, aunque para un trabajo de reflexión o de interpretación nos puede ayudar, pero directamente con el Evangelio, y que ahorita por el tiempo no fui leyendo una por una, para dar la propuesta y ya luego cada quien la reflexiona, la analiza, la cuestiona.
También criterios que me gustaría compartir, uno es la pobreza en Lucas, este es uno. El otro criterio, el mesianismo de Jesús. Y uno tercero, el reino de Dios. Para esto yo creo que voy a cambiar un poquito el orden. Y algo que, haciendo la lectura del Evangelio, que no, bueno, de unas palabras que me llamaron la atención y que cómo están presentes durante todo el Evangelio, ya con eso paso a los tres criterios que decía. Ya lo de no para acá. El Espíritu es algo presente en casi toda la primera parte del Evangelio, que es en momentos críticos, de algo nuevo, de impulso. También algo que está muy presente es de que la buena nueva. Se reitera de Jesús, la buena nueva, pero también los discípulos. Y aquí dejando la tablita, ya luego la pueden consultar. El otro es de que sí está explícitamente este evangelio dirigido a los pobres, pero también al pueblo. Aunque en la traducción del Selam, ya luego hay que jugar con las traducciones, ya sea la de Jerusalén. Ahorita esta como es la última fue la que usé también para empezar a ver qué palabras usa y todo, pero también la de Jerusalén o también la de la latinoamericana o la del pueblo de Dios, de Shekel. Y también está muy presente el pueblo. Y esto ahorita también lo quiero relacionar con el mesianismo. Pobres, pueblo, pero también se refiere a pueblo, gente, multitud, y luego también hace la distinción con ya el grupo más compacto, discípulos, ya luego se compacta un poquito más con apóstoles, pero va compartiendo Jesús esta buena nueva de salvación, Él como un salvador, pero que también está presente el Espíritu en Él, y esta buena nueva, ¿dónde está? Está por acá. Bueno, también lo de la buena nueva, también a Jesús se refieren en todo este evangelio como Mesías, como profeta, como maestro, como hijo de Dios. Casi aquí aparece poco hijo de Dios, aparece más hijo de hombre. En todo el evangelio se refiere más al hijo del hombre, el reino de Dios. También el actuar de Jesús es para perdonar, para curar, para sanar, también para enseñar, y que todo lo va haciendo de una manera muy cercana. Hijo del hombre, profeta, casi al final solo se refiere un poquito más a liberación, que diga a salvación, al final liberación, pero es cuando se libera su espíritu. En la parte crítica de ese centro que veíamos, que es en Jerusalén, en su muerte y resurrección, ahí sí se dirigen directamente a Jesús como rey, rey de los judíos, y es también con lo que en la cruz le ponen rey de los judíos, y aquí está en este que se considera que es algo histórico, que en su cruz llevaba esta leyenda. Y de aquí palabras de cómo se considera a Jesús en este evangelio, cómo se dirige a Dios Padre, también hace referencia a Dios Padre, él se siente como hijo, la presencia del Espíritu Santo, y hubo una también que me gustó, que es ahorita la retomo, donde, creo que, sí, aquí, en el capítulo 6, hijo del hombre, y ahorita vamos a ver de dónde viene esta expresión, hijo del hombre, y a qué se refiere, pero también todas y todos como hijos del Altísimo. Y esto del profeta Daniel. Pero en todo el Evangelio se va refiriendo hijo del hombre, pero en este sí me gusta mucho porque nos relaciona que todos somos hijas e hijos del Altísimo y con la implicación que ahorita quiero compartir. Bien, vamos a regresar a los criterios de Schotrov y de Stegeman. Tienen un librito que se llama Jesús de Nazaret, Esperanza de los pobres. Y aquí algo que sí a resaltar, porque también, por ejemplo, en la vida del Selam o de otras, no creo si fue de otra o de esa,
bueno, si no hay ahí sería a confirmar. Se trata de suavizar la pobreza y por eso me gustaron estos dos autores porque reiteran el sentido de pobreza en Lucas y la pobreza debe entenderse en el sentido de una situación económica y social, no como una actitud ética o religiosa, o también moral, de humildad, que también en una cita ellos lo reiteran. En el Nuevo Testamento, en esta tradición, el de se acerca de esta noción es tan variada que no cabe derivar de ella ninguna conclusión categórica sobre el sentido literal. Pero al hay que decir respecto al conjunto de dicha tradición que incluso en los textos donde la pobreza se interpreta, dentro del Evangelio de Lucas, de esta tradición semita, hebrea, judío, ya que nos da nuestra tradición judio-cristiana, la pobreza se interpreta como sinónimo de humildad o piedad, a pesar de que en el Evangelio puede darse esa connotación de una pobreza a alguien que es humilde o alguien que es muy piadoso, vuelve a darle su sentido fuerte, que aunque sea alguien piadoso o alguien muy humilde, estos humildes y estos piadosos también son pobres económicamente. Y está el pasaje de la viuda que deposita las monedas, era alguien pobre, pero además muy piadosa y muy humilde en sentido ético-moral, pero también económicamente da todo lo que tiene y no da lo que le sobra. También ellos resaltan que el Jesús lucano no ensalza la pobreza en sí, así en un sentido de hay que exaltar, vanagloriar el ser una vida marginada, ni a las personas que se ven condenadas a ella contra su voluntad. O yo agregaría aquí, o por ser causa de una injusticia estructural, el ser pobres. También la pobreza como una consecuencia, en este Evangelio, de la renuncia voluntaria de los bienes. Es en Lucas el precio a pagar por el seguimiento de Jesús como discípulo. Y es una propuesta, una invitación que hace Jesús, y lo vemos muy bien con Zaqueo, le invita y Zaqueo acepta. El joven rico, él no aceptó renunciar a la pobreza, unos se aceptan, otros no, pero Jesús lo pone como una invitación a una pobreza voluntaria, no una pobreza de absoluta y tajante. Y además es interesante cómo actúa el joven rico, no quiere renunciar a sus bienes, y además ahí resalta que tiene muchos. En cambio, Saqueo, que también tiene muchos, él pone su criterio a cuánto quiere renunciar. Jesús no marca como algo cuantitativo, sino que a criterio de cada quien y en un proceso de conversión, el de renunciar de manera voluntaria a los bienes para este seguimiento de Jesús. La preocupación no es la abundancia o esta seguridad que causa la riqueza, sino el reino de Dios. Los ricos rehúsan la invitación al seguimiento a causa de sus riquezas, y también por eso se critica mucho, porque si la riqueza te impide entregarte al seguimiento de Jesús y a dar signos del reino, por eso también se critica fuertemente esta riqueza, porque ya es un impedimento. La crítica a los ricos es por esta conducta codiciosa y avara, y la renuncia total a los bienes encuentra su contexto en el seguimiento de Jesús. Bueno, aquí lo de total, aquí lo pongo como ellos lo escriben, pero vemos que con Saqueo que puede ser no total, sino lo que permita ir más allá de esta codicia, de esta avaricia, para poder seguir realmente a Jesús. Y también esta pobreza voluntaria no es de que se haya quedado en ese tiempo de Jesús, sino que también tiene una vigencia para nosotras y nosotros. El otro criterio que me gustaría, aquí lo veo más de Ducoc, aunque sobre el mesianismo creo que hay aportes ya no solo dentro de la teología, no solo dentro del catolicismo, sino ya es un tema muy fuerte que se está discutiendo con autores que muchos ni son creyentes, pero lo están trabajando, más allá de la institución, de instituciones religiosas, sino como un tema filosófico y de una filosofía política, pero por no desviarme tanto y sí me gustaría nada más verlo desde el Evangelio,
con Ducoc en su Cristología. Y también hay ahorita alguien que está muy sonado, Rafael Luciani, también tiene un textito, si quieren ahí se los comparto, me gustó mucho hace una síntesis muy, 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 muy buena del mesianismo, que me parece muy atinada, para seguir trabajando esta categoría dentro de nuestro seguimiento de Jesús, que para mí me gusta más decir somos comunidades mesiánicas que comunidades cristianas, pero también toda la carga fuerte que tiene el mesianismo. El mesianismo no con las caricaturas que nos venden actualmente, al estilo de una izquierda no clerical o anticlerical, o de una derecha como tipo Krause, sino un mesianismo. No hay Mesías sin pueblo, y solo hay un Mesías que es fruto de un pueblo. Y también Jesús viene de esta tradición. Con Lucas y en general de los evangelios, el mesianismo histórico es un proceso, no es algo inmediatista, que con la irrupción de Jesús todo se va a transformar, tanto así que el hecho de la cruz es una, un signo que puede cuestionar al mismo Dios, semita, cristiano, pero que Jesús lo marca como él es parte de un proceso de la historia de salvación, o para mí de un proceso mesiánico de la historia. También el mesianismo de Jesús y en el Evangelio de Lucas recoge toda la tradición del Antiguo Testamento, a pesar de que es, critica a los fariseos, maestros de la ley, pero nunca se vuelve, para mí, Lucas nunca es un antifari, no es matemos a los fariseos o matemos a los judíos, que luego eso se prestó para un antisemitismo en contra de los judíos y de otros pueblos semitas. Lucas trabaja muy bien la tradición profética, la tradición desde Abraham, Moisés, de los Salmos, y es parte de su evangelio. Está muy marcado por el Antiguo Testamento. También el mesianismo como una esperanza y este anhelo del reino de Dios, de un anhelo del paraíso. Y aquí me gustó mucho cómo lo pone Ducot, este anhelo del paraíso. Es el reino de Dios, pero un anhelo de Dios de que vivamos esa proximidad del reino en el aquí y en el ahora, que también es una característica del mesianismo, el aquí y el ahora, una justicia inmediata en el tiempo terrenal, pero también una justicia que ya va más allá de lo que nos toque vivir en la tierra y eterna. Y una persona, en este caso Jesús como Mesías, y también, ay, no me acuerdo de los que revisamos, no me acuerdo si fue Ducog u otro, creo que sí fue él, el Mesías como algo más que el profeta. Está el profeta, que es alguien muy importante, como Juan el Bautista, que está presente en el Evangelio de Lucas, y de hecho recoge muy bonito ese momento con Zacarías, con la mamá de Juan el Bautista, y de hecho también la oración de Zacarías está hermosa, solo que ahí casi no la leemos, pero el Mesías recoge todos estos anhelos de justicia, pero algo que también le agrega Jesús es de que el, lo mesiánico es un tiempo de fiesta, de alegría, de convivir, de estar todos en la mesa, del perdón, de no ver las fallas, sino festejar por una nueva vida. De ahí con el hijo pródigo, esta parte mesiánica de Jesús, que sería un mesianismo distinto a otros, es su aporte. Poner fin a la miseria por la situación vivida como inhumana. También el mesianismo de Jesús, una esperanza de liberación que va creando una esperanza intensiva, que va suscitando gestos proféticos, y también es promesa, esperanza y espera, efervescencia y aspiraciones. Y esto también lo resalto en nuestro seguimiento actual, que el mesianismo está buscando irrumpir, transformar, el de no quedarse, el de encadenado con ciertas estructuras o moldes, tampoco caer en la novedad como todo el tiempo algo nuevo, 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 tampoco en ese sentido, pero tampoco en una rigidez que se eternice y que se acabe desmoronando por sí solita. El mantener vivas las aspiraciones,
También esto me gustó mucho de Ducoc, de lo mesiánico, ver cuáles son las coyunturas divinas o cómo en el tiempo que estamos viviendo se va presentando constantemente Dios en nuestra cotidianidad, o en el Evangelio de Lucas, como en cada gesto de esa fuerza del Espíritu, cuando toca, acompaña, está presente, está presente Dios. También lo mesiánico, soñar y desear la felicidad y la justicia de todas y todos. Y esto, de este mesianismo, una vida terrenal de Jesús, y que esta misma vida terrenal de Jesús es la presencia del Espíritu en la vida. En este caso, en la comunidad de Nazaret, y que fue caminando hacia Jerusalén, pero que estuvo con otros pueblos, y ya después de la resurrección de Jesús, ese camino de Antioquía hacia Roma y esa presencia del Espíritu. Está en lo mesiánico esta liberación de Jesús como un liberador con acciones que instauran el reino de justicia, de paz y de felicidad, y su resurrección confirma su mesianismo. O sea, también es lo que, si Jesús no hubiera resucitado, ese tipo de mesianismo se hubiera desmoronado. Aunque hubo ese momento crítico que lo vemos en el camino de Maús, de esa crisis que viven los discípulos, pero que con su resurrección y cómo se hace presente Jesús en ese camino de Maús, aunque previamente a quienes se les hizo primero presente fue a las mujeres, él confirma ese tipo de mesianismo. Y más por lo que veíamos, que casi, bueno, siguiendo a Richard, que la intención de la comunidad lucana tuvo un momento muy crítico de seguir siendo una comunidad solo de Jerusalén, pero que por ese rechazo, crítica y conflicto que hubo, tuvo que abrirse más y abrir un mesianismo totalmente distinto, ya no solo cerrado a la comunidad hebrea, judía, sino también con los paganos. Jesús no es salvador en el sentido que nos libre y nos reconcilie independientemente del movimiento real e histórico, sino que lo es porque al dar su espíritu abre al ser humano a que emprenda y prosiga este proceso. Como herederos, herederas. O sea, Jesús inicia y nosotros continuamos. También por eso me gustó la expresión que veíamos acá. En el capítulo 6, Hijo del Hombre, Hijo del Altísimo. Por aquí Jesús ya hace referencia a que, y que también nos envía de dos en dos, y este pasaje muy conocido, pero con la misma capacidad cuando se tiene fe y se confía y se tiene la fuerza del Espíritu para sanar o para dar vida a los demás. Como hijas e hijos, también de continuar este proceso de dar vida. Y de aquí de otro autor, de Joseph, el mesianismo, llevar a cabo las obras de Dios por la presencia del Espíritu Santo, Jesús, un ser humano como nosotros, el Mesías, salvar a todos, plenitud de la humanidad, para que se inaugure un tiempo nuevo que se centrará en el año de gracia y de amnistía para todas y todos, tiempo ejemplar lleno de la abundancia del Espíritu. Y este mesianismo no es de una manera mágica, sino una lucha permanente por la justicia a favor del presente en nuestra historia y también una relación con nuestra historia hacia un porvenir totalmente nuevo. Y esto de un criterio desde el mesianismo que creo que está muy presente con Lucas. Y ya por último, del tercer criterio, del reino de Dios, Jesús no es un autorreferente, es reinocéntrico. Igual en esta tablita lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo, a partir del 4 ya empieza a hablar del reino de Dios, en el 6 también, en el 7, en el 8, en el 9, en el 11, 16, 19, 21, 22,
en varios capítulos está muy presente el reino de Dios y no es tanto que Jesús sea autorreferente, sino reinocéntrico. Y también en este reino de Dios Jesús invoca a Dios Padre. Jesús no hace el cielo el centro de su vida y su mensaje, sino en ese caminar que va viviendo y el tiempo que toca estar en la tierra para transformarlo como algo totalmente nuevo. Y aquí me gustaría una cita de don Pedro Casaldáliga y Vigil en este librito de Espiritualidad de la Liberación, que creo que va en sintonía con el Evangelio de Lucas para dar una definición del reino. Y descubrir el tema del reino de Dios es descubrir la inevitable dimensión histórica del cristianismo en su integridad. Nuestro Dios es un Dios de la historia, ha entrado en la historia, tiene voluntad y un proyecto sobre la historia y nos lo ha dado a conocer en Jesús. Su proyecto es el reino de Dios. El reino de Dios es el sueño, la utopía que Dios mismo acarrea para la historia, su designio sobre este mundo, su arcano misterio, escondido por los siglos y revelado ahora plenamente en Jesús. Dios nos lo ha manifestado para encomendarlo más explícitamente a nuestra responsabilidad. Y aquí ya luego, esta la dejo en la presentación, estas dos citas también, de toda nuestra actividad cristiana, ya un llamado a nosotras y nosotros de vivir y luchar por la causa de Jesús, en este caso del reino de Dios, y también que el reino está presente ya, pero todavía no lo está plenamente, y es nuestra tarea continuar construyéndolo. Y creo que con el Evangelio de Lucas resalta fuertemente esta parte. Y otros temitas que están muy marcados en el Evangelio de Lucas, algo que ahí sí me llamó la atención porque mi Richard, y eso que ha estado acompañando, o ahorita ya no tanto, pero en su tiempo fuerte, procesos pequeñitos, es que también el Evangelio, bueno, y en la traducción del CELA, habría que ver las otras, algo que también me gustó mucho es esta parte de actuar desde lo pequeño en lo pequeño, no para empequeñecernos, sino para ir más allá de ahí. Y Jesús en este Evangelio valora mucho lo pequeño, y lo pequeño tanto en personas, y ahí uno ve con los niños o con los que son considerados nada en esa sociedad, pero también los procesos pequeñitos, también ahí los valora, y aquí en el capítulo 9, 12, 16 y 18 podemos apreciar, aquí son capítulos, ya solo habría que ver tal cual los versículos, pero también está presente esta parte del reino de Dios, que es con los pequeños y desde los pequeños que se va creando algo totalmente nuevo. El otro que en el Evangelio directamente no está definido, el Hijo del Hombre, y aquí con Pablo Richard retoma esta parte de dónde viene Hijo del Hombre, y es en el libro de Daniel, y el Hijo del Hombre es el pueblo de los santos del Altísimo, el pueblo que resiste a las bestias. Dios hace justicia destruyendo a las bestias, dando todo el poder al Hijo del Hombre. Pero aquí, Hijo del Hombre, o sea, Jesús se encarna como pueblo. También por eso me gusta esta visión mesiánica, que el mesianismo no es algo individualista o un individuo, sino una persona, pero que encarna a un pueblo, pero que camina para con el pueblo, no de manera aislada, sino es parte de una manera muy orgánica. También en este evangelio las mujeres son muy cercanas a Jesús, y si es muy, porque está en los momentos críticos, sobre todo al final, cuando Pedro ya lo negó 3 veces, cuando ellas están ahí llorando, pero haciendo presencia muy cercana, las mujeres. Esto ya lo veíamos, va dirigido a pobres, inválidos, ciegos, lisiados, niños, leprosos. También este evangelio pues ya va más allá de solo los judíos, pero no es fortuito, sino por esa crisis fuerte, aunque la comunidad siempre quería regresar a Jerusalén, pero en los hechos, ahí lo vemos más al final,
de, no se dio y tuvieron un discernimiento profundo y se fueron a Antioquía. Bueno, aunque ya estaban en Antioquía, pero de ahí se empieza a priorizar ya no a la comunidad judía, sino este evangelio también, o sea, sí hace un llamado a ellos, pero por esa crisis que se vivió, ya es un llamado a todas y todos, paganos, creyentes, de, de cualquier comunidad. La otra parte también en este evangelio, la palabra está muy presente en los distintos capítulos y también si uno ve la palabra, a mí me gusta el recoger desde la tradición semita de, 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 de Dabar en hebreo, palabra Dabar, hebreo, en griego logos, pero también la concepción que se tiene de Dabar es esto de la palabra no es una definición, no es una teoría, no es una idea, sino la palabra es una acción, es un hecho. O sea, solo se puede, o sea, se dice o se concibe lo que se hace de una tradición más semita respecto al significado de la palabra. Pero también en este evangelio las palabras, cuando está presente que Jesús enseña o que dice o que cura, va acompañado de la palabra, pero también de las acciones. O sea, cuando dice algo, cura, sana o hace un signo de liberación o de salvación. Y por esta crisis que vemos de toda esta comunidad, de una crítica al templo, bueno, y también a las sinagogas, recuerden que el templo, esta mega infraestructura eh, impresionante que era el templo de Jerusalén, y lo que significaba para este pueblo, y también las sinagogas, y hay una crítica fuerte. Bueno, la más conocida en 19, donde llega y tira todo, pero también va criticando a quienes dan vida a esta estructura, templo, sinagoga, de la cuestión religiosa, a los fariseos, maestros de la ley, al Sanedrín, lo de pobres y ricos, ya veíamos esto de la continuidad con la tradición del Primer Testamento, Abraham, Moisés, Isaac, la parte profética, los salmos y la ley, que también Jesús no se no anula la ley, sino que busca darle un sentido pleno a esa ley dentro de esta comunidad, un Dios del cielo y de la tierra. Ahí sí pueden revisar la oración de Zacarías, la verdad, volverla a leer, y jájale, esta sí casi no la leemos, como ya había dicho, pero sí fue un deleite. Bueno, y la de María, el Magnificat, que hasta muchas y muchos se la saben de memoria, que también es algo maravilloso. Y lo otro que veíamos también del Evangelio, está muy presente esta parte carnal, y en el sentido de la antropología teológica semita hebrea, lo carnal, o sea, no hay carne sin espíritu, no hay espíritu sin carne, somos una carne espiritual o un cuerpo espiritual o un espíritu carnal de una manera unitaria, no como en la tradición griega dualista, y también por eso el pan y el llamado a los pobres, más bien el llamado a los ricos con los pobres para que todos disfruten del pan y los signos muy concretos de Jesús, además del pan para vivir, de tocar, escuchar, el estar, el invitar, el curar, acompañar, orar. También hay muchos momentos de oración de Jesús, no para desapartarse, ya lo que hace ratito leía de Ellacuría, sobre la trascendencia, pero también la oración no en un sentido de escape o de salida, sino la oración como un momento para asumir una acción más profunda en esa conflictividad que se vivía y que además los fariseos le decían, ya te quieren matar. Y él buscaba esos momentos de oración para ver qué seguía, qué hay que seguir haciendo en este caminar. Anunciar la buena nueva, que es algo que en este evangelio nos quiere compartir, la buena nueva, el entrar también, o sea, Jesús iba de aquí para allá, entrando casas, pueblos, en la misma sinagoga, en el templo, para dar vida o para criticar aquello que no dé vida. También Jesús como un maestro, un rabí, y también como un nabí, como un profeta, y una pedagogía popular. Tiene un lenguaje del pueblo, y cuando se menciona la multitud, las gentes o el pueblo,
busca comunicarse de una manera no erudita, no como un maestro de la ley, no como un fariseo, sino como alguien más del pueblo, y sus parábolas recogen esa parte cotidiana del pueblo sencillo. También Jesús al servicio de la vida, de Dios y del pueblo, y aquí en varios pasajes está muy presente, y esto de manera muy firme, tanto para los discípulos, para esta comunidad, para las nuevas comunidades, y tener muy claro que no ante otros dioses. Y aquí Jesús lo reafirma en estos capítulos y critica cuando es en otros dioses, que en el capítulo 16, cuando lo ponen ahí de manera muy tensa a ver qué responde con el César o el dinero en el capítulo 20. Y que de hecho esto también me gustó, por eso fui a buscarlo, qué decía Celso, años posterior a este evangelio, porque por esta cuestión de que se lo dijeron a Jesús, no recuerdo ahorita exactamente en cuál de estos dos capítulos, creo que en el 20, que, que está incitando a no pagar al César, y eso ya es sedición para el Imperio Romano, y que luego Celso, este filósofo que leíamos al principio, desde aquí ya veían hacia Jesús, y aquí ya lo veían los mismos de su comunidad judía, que le quieren dar muerte. Y, y ya, hasta aquí terminamos el Evangelio de Lucas. Si hay alguna pregunta, me fui rapidito. A grandes rasgos, es la parte de crear evangelios con una propuesta de relectura, reinterpretación y hasta de creación, literaria, teológica, pastoral. La otra parte, criterios, pero empezando, ¿qué decían de quiénes son los cristianos? El otro momento, a grandes rasgos, la estructura del evangelio y algunas claves interpretativas que propone ahí Pablo Richard, y los tres criterios de pobreza, mesianismo y el reino de Dios en el Evangelio que vimos ahorita. Si hay dudas de algún momento, nos podemos regresar y verlos con más calmita. Ya, aquí ya nos comparten de esto de que Jesús, el de ya estaba incitando a la sedición romana por lo de pago de impuesto en el capítulo 20, versículo 21. Y no sé cuánto tiempo tengamos ahí todavía para podernos escuchar. Yo ahorita tengo libre el ratito, pero no sé hasta qué hora termina. No me acuerdo si me dijo Mario, pero ahorita ya se me fue la onda. Creo que a Hasta las las 9. 9, hermano. ¿9? Bien, tenemos 10 minutitos y si es necesario un poquito más, no hay problema. Oye, Diego, yo te quería preguntar si me puedes a lo mejor abundar en esa parte. Tengo la impresión, con base en todo lo que nos estuviste diciendo, y bueno, yo no conocía o no recordaba esta parte de cuándo se hizo este evangelio. O sea, fue un evangelio pues bastante posterior a la muerte de Jesús, incluso muy cercano probablemente al de Juan, tengo la impresión entonces. Y bueno, cercano con décadas de diferencia a lo mejor, pero tengo la impresión de que fue un evangelio pensado para ya el discipulado que existía en las comunidades, y que a lo mejor ya estaba tratando de posicionar más bien ya eh, la noción del reino de Dios, la noción de discipulado. O sea, desde el inicio, como tú nos estás, digo porque nos estás comentando que desde el inicio se está proponiendo el reino de Dios. O sea, se va con todo desde el principio, según lo que nos estás comentando. Entonces,
sí es como una comunidad ya como de creyentes como más constituida, más consolidada, ¿no? Tengo la impresión. Y por eso ya los mensajes son como mucho más contundentes, tengo la impresión, que en el caso de los evangelios de Marcos y de Mateo. O sea, estas nociones de la misericordia ya son fuertes, directas, muy fuertes, ¿no? Es muy clara la, la intención de dejar eso como parte del evangelio de Jesús, ¿no? Eso, y el reino, las nociones del reino de Dios. Y y también como no estoy seguro del papel de las parábolas. Tengo la impresión que la manera como se propone que Jesús evangelizaba a través de las parábolas es como hay como una mayor presencia de las parábolas y de parábolas muy fuertes y muy claras también, como la del hijo pródigo, la de la oveja descarriada, ¿no? Eso que dio tanto lugar a canciones luego, ¿no? O la parábola del, o sea, son parábolas fuertísimas, ¿no? O sea, ya como muy asimiladas, muy fuertes. Entonces, mi duda es si al final la comunidad en el Evangelio o Lucas, este, asumió que Jesús era un maestro de las parábolas, ¿no? Sin que fuera eso necesariamente al inicio así. Son preguntas que ahí se me fueron surgiendo, que se me haría interesante saber. ¿Cómo ves? No, pues Bueno, sí, lo primero fue lo de si era para una comunidad ya consolidada, ¿no? Y si por eso era la idea del reino de Dios desde el inicio del Evangelio. sí, o sea, de la primerita está un poquito igual, o sea, porque creo que se da esta unidad leyendo de corrido Lucas y Hechos, y más en la parte crítica de Hechos, como desde el final de Hechos, releer Lucas, bueno, no sé, a mí sí me dio una impresión, ahorita la que les compartía, que era una comunidad en conflicto, bueno, y que también Pablo Richard la trabaja muy, bueno, le da ese sentido y ya releyendo y luego también acá en la comunidad pastoral, en la parroquia, viviendo un momento de conflictividad por los cambios y todo, también ahorita estoy marcado por ese tipo de lectura. Pero sí siento que, o sea, el propio escritor, o sea, ahí no se sabe exactamente quién fue, porque por ejemplo en la de que es esta edición del CELAM, así mencionan que no se tiene noticias de este autor, o sea, directamente no se ubica. Algunos dicen que también era un médico, que era, y que de hecho en la carta de Pablo, ahí lo mencionan, pero no se tiene la certeza si realmente era o no. También que quien escribe era alguien que era narrador culto, o sea, tenía una buena formación, conocía bien la tradición eh, judía, y que también por eso cuida muchos detalles. Y tenía un buen uso de la misma lengua griega. Bueno, ahí lo resaltan de San Jerónimo. O sea, que era un escritor que de manera certera no se conoce bien a detalle, pero algunas hay nociones. Pero sí siento que será una comunidad en este sentido en conflicto, la comunidad de Jerusalén, que ya estaba muy consolidada, que sí quería que los demás judíos creyeran que Jesús era el Mesías, tanto así que en el Evangelio se menciona Mesías, Mesías, Mesías a lo largo del Evangelio y se le considera tal cual, también como un profeta, pero como dice Ducoc, ya considerar a alguien Mesías y llamarlo así es que está más allá de un profeta, pero también como rabí, como maestro, y o sea, tenía o sea, el mismo pueblo, estuvieran con él o no, lo veía como un profeta, como un maestro, como un Mesías, y la comunidad
sea, ya estaba en este momento crítico de la comunidad de Jerusalén, que sí creía en Jesús. Pero la intención de la comunidad de Jerusalén era que los judíos creyeran en Jesús como Mesías. En cambio, por la peregrinación que dieron otros discípulos, se fue dando nuevas comunidades, pero también iban creciendo de una manera con mayor fuerza que también dentro de Jerusalén. Por ejemplo, en Antioquía se volvió como el otro polo del cristianismo después de Jerusalén, y, pero la comunidad de Jerusalén no quería reconocerlos a ellos, a menos que adoptara la misma tradición judía. Y el Evangelio busca ir más allá de eso. O sea, no se trata que los que no son judíos, los paganos, asimilen la tradición judía, y por eso busca conciliar ambas partes, pero marcar un nuevo camino. Pero creo que tenían claro, eso sí lo anoté, déjale. Ya, mis apuntes ya en cuaderno. Esa parte de tu pregunta por ahí la tengo, si no, y luego la busco y la paso al chat. Pero sí eran comunidades que tenían muy arraigado, por lo menos la de paganos, aunque suene peyorativo, pero que no eran judíos. El de, creo que aquí la tengo. A ver si esto ayuda un poquito más o para seguir generando preguntas y el debate. Es una comunidad dividida, son judíos cristianos, está la comunidad de Jerusalén, y ellos no querían predicar a los paganos, además querían imponer la circuncisión, adaptarse a las leyes judías, a las tradiciones. En cambio, los cristianos paganos ya tenían una fe muy fuerte en Jesús, pero también, ahí habría que ver qué tanto, pero aquí sí lo ponen, el de ya romper con el judaísmo y el Antiguo Testamento, porque fue en otro momento y fue más en Jesús, y que desconocían toda la tradición del Antiguo Testamento. Aunque Lucas, por su raíz, busca conciliar ambas, y que tanto judíos como no judíos mantengan esta fe en Jesús y vivir la fe de Jesús más allá de las tradiciones judías o de las leyes, tal cual. Pero sí, o sea, creo que, no, y de hecho sí, en el Evangelio no busca negar la tradición judía. De hecho, hasta la pone que Jesús la buscaba el revivir, darle, bueno, no revivir, sino darle nueva vida para que se viviera plenamente y de manera universal. De la otra, de un maestro de las parábolas, de hecho sí, aunque sí siento que era un maestro que lo distingue de la parte de los fariseos, de seguir con las leyes, la parte de las 400 reglas que hay que seguir de manera muy ardua. Y sí lo podríamos ver con un maestro de las parábolas, pero parábolas, como tú lo decías, que invitan a la conversión, y una conversión radical. Aunque luego se suaviza con la del hijo pródigo, si la puedes regar lo peor, pero siempre estás invitado a, a que te acoja el Padre, o el Padre siempre te va a recibir con amor, con vida y poniéndote todo de nuevo. Y sí, pero las parábolas sí siento que son una manera pedagógica de no solo enseñar qué es el reino como un anhelo, un ideal o un postulado, sino una manera también de vivir, una manera de vivir en comunidad para que ese reino que ya está se siga gestando. Pero sí, pues, estaría bueno ver también estas parábolas como un maestro de las parábolas. Papel de las parábolas. Sí, está muy bien. Oigan, y bueno, una pregunta para los maestros, para todos los maestros que se encuentran aquí y maestras. ¿Qué opinan, si es que, este, espero no ser demasiado hereje en este espacio, qué opinan de esta novela de Taylor Caldwell, de Médico de Cuerpos y Almas? Porque he de confesar que fue la primera novela largota que yo leí en mi vida. No fue El Quijote, sino fue
Médico de cuerpos y almas de Taylor Caldwell, que me parece que tiene un origen anglicano, una cosa así. Y ahí ella justo dice lo que nos está diciendo ahorita Diego, de que pues en realidad Lucano era un griego que después estudió medicina y que se le apareció este Jesús. No sé si alguien de los de las maestras o maestros lo ha leído. Y si lo recomiendan o no. No me digan que no lo hacían. No, no No vamos. porque estén en Sanborns quiere decir que esté mal, ¿eh? Digo, yo al menos creo que como novela está muy padre el librito, ¿no? Pero de Cadwell sigo prefiriendo yo Judas 100%, ¿no? Y para jugar un rato, pero como Ah, novela pues, perfecto. sí vale la pena, ¿no? Tanto como Lucas Gavilán de Leñero con la que empezó el profesor, ¿no? Digo, creo que como novela vale la pena, pero son como esas novelas estilo Caín de José Saramago y demás que aunque son novelas, pues al momento de transpolarlas al estudio te ayudan a hacerte preguntas bastante interesantes, ¿no? No, no metas a Caín de Saramago, está muy feo. Pero Cadwell describe muy bien. Yo empecé a leer a Cadwell con la Antártida. Y es un libro que yo pensé que era otro tipo de autora, así es que para que vean qué tan amplia, bueno, ha escrito un montón la tipa, pero yo lo recomiendo mucho. Generalmente el de Médico y Cuerpos y Almas, lo relacionan con el otro que sacó, el Gran León de Dios y Ah, La claro. Corona de Hierro, así es que, a leer novelas, y es una puerta para leer literatura crítica, pero como dice la profesora María, pues sí, son cosas distintas. Es delicioso cómo escribe, cómo describe, cómo pone las situaciones, los paisajes, los personajes cargados de sentido la autora. Yo sí lo recomiendo, teniendo en cuenta que es una novela. Muy bien. Para Lucas, pues toda la bibliografía que nos acaba de aventar el profe Diego, hay mucho que leer para meternos a la literatura crítica. Muchas gracias, queridos maestros, maestras y maestros. Bueno, Marisela, en mi opinión es una novela excelente donde nos muestra a Lucas, se hizo chico, apareció y desapareció. Es una novela excelente donde nos muestra a Lucas, a Jesús compasivo y cercano a los pobres. Recordemos que es una novela, sí, claro. Bueno, muy bien. Bueno, pues algún otro comentario, Diego, o pregunta de alguien. Comentarios, Oye, si quieren, aprovechamos. ¿Alguna pregunta de alguien que quiera dudas? Bueno, yo sí una pregunta solamente. ¿Qué pasa con la gente que no tiene definida o no tiene dijéramos, a lo mejor me voy a escuchar muy fuerte, que no tiene la capacidad de diferenciar lo que es una novela conforme a lo que menciona la maestra Mari y lo que menciona el profe Diego? Ahí, ¿qué revolución crea a, a la mente de la persona? Pues que ahí creo que es parte del debate que ahorita estamos viviendo, y que luego va muy relacionado con los fundamentalismos y de nuestra manera de leer lo que leamos. O sea, cuando asumimos una lectura literal de lo que sea, yo creo que ahí ya que es un primer problema de, de formación, pero también de todo el contexto social político que vivimos, de, de asumir lo que leemos como verdad. Bueno, y ahorita que se debate de todo esto de posverdad y de interpretaciones, la parte del relativismo y todo, pero creo que uno es cómo romper esta relación de fundamentalismo, de que leamos lo que leamos, tomarlo como dogma absoluto o de una manera totalmente literal, y hasta la misma Biblia, y
y cómo romper eso. O sea, por ejemplo, ahorita me acordé de una maestra, de Silvana Rabinovich, que ya con una nueva editorial que está gestando en México, está bonita, Heredad, va a sacar un libro que se llama La Biblia y el Dron. Bueno, ya lo sacó desde el 2015, pero hizo una reedición para México y ahí trabaja esa parte. O sea, cómo cuando uno lee de manera literal todas las repercusiones que tiene y que además se pueden utilizar y manipular para cualquier fin. Tanto así que se puede utilizar la misma Biblia para usar drones, justificar los drones y matar palestinos. Y es cómo romper con eso, para buscar un diálogo, pero también crítico, pero no absoluto, pero tampoco cayendo en relativismos que nos vamos bifurcando y no coincidir en algo común. Pero yo sí lo veo complejo, no sé los demás si alguien también quiere responder, yo nada más hay como ese comentario, pero si alguien también quiere compartir, también porque creo que es parte de lo que nos vamos a estar enfrentando. Bueno, yo contestando a la pregunta, digo, me parece que sin el afán de querer parecer un poco soberbia en la respuesta, creo que gran parte de la solución a esto está en todos los que tenemos la oportunidad de alguna manera de ser profesores o líderes en estas comunidades, ¿no? Porque si nosotros no empezamos como ahora sí que, perdónenme la expresión, pero educar a las personas que tienen acceso a este tipo de novelas y demás, si nosotros no empezamos como a ser muy claros en la diferencia entre una novela y un texto, pues hay grandes problemas, ¿no? Y creo que todos en nuestras comunidades de fe o en nuestras comunidades de lo que sea nos hemos enfrentado a esto, no solo con novelas, ¿no? Con películas, ¿no? Basta Noé hace 6 años, ¿no? La película de Noé que es brillante, pues todos los traumas que causó en las comunidades cuando era una película extraordinaria para analizar el texto bíblico, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que va en ese sentido de poder ir compartiendo estas experiencias de socializar y democratizar un poco el conocimiento, pero también como de ir gestando en la gente que nos escucha y en la gente en la que podemos acceder, pues esta parte de que es igual de peligroso solo leer el texto bíblico y no acercarnos a las novelas, ¿no? No acercarnos a las películas, no acercarnos a la música, ¿no? O sea, creo que ningún intérprete más o menos coherente o más o menos sano de la escritura puede ser ajeno a las novelas, puede ser ajeno a la música, puede ser ajeno al teatro, puede ser ajeno al... ningún intérprete bíblico más o menos respetuoso o respetable podría ser ajeno a estas cosas, ¿no? Y yo sigo creyendo que el acceso a esas novelas, al final de cuentas, sea novela o no, nos van gestando ese espíritu crítico, ¿no? Yo por eso ponía el ejemplo de Caín de Saramago, ¿no? Que aunque a Sintli le caiga mal Saramago, o sea, leer Caín de Saramago, obviamente uno entiende que es una novela y que es una novela de un cuate que casi tilde la herejía, pero que te hace reflexionar muchísimas cosas y que te hace acercarte al texto bíblico y hacerte nuevas preguntas, ¿no? Que no vas a dar por cierto lo que dice la novela, pero te vas a acercar con nuevas preguntas al texto, ¿no? Entonces, creo que vale la pena saber hacer esa compaginación, ¿no? Poder caminar con esas cosas juntas, ¿no? Y bueno, voy a aprovechar un segundo que abrí el micro. Emanuel, hace rato que preguntabas de las parábolas en Lucas, solo así como para que te quedes más curioso, ¿no? O sea, creo que en Lucas vale mucho la pena ver que Lucas tiene una sección muy, muy amplia de parábolas que solo tiene Lucas, ¿no? Que solo tiene Lucas y que dos de esas parábolas aparte están en el apócrifo de Tomás, ¿no? Y que no tienen, no tienen ninguna reflexión en Marcos o en Mateo, ¿no? Entonces, vale la pena ver esa sección, que es una sección larguísima, si no mal recuerdo, son 17 parábolas, y que vale la pena que son decir que esas parábolas propias de Lucas, obviamente al ser propias, pues son las que traen la carne de su teología, ¿no? Y traen realmente lo que Lucas quiere explicar, ¿no? Entonces, haciendo ese análisis de las parábolas propias, uno puede más o menos comprender cuál era la intencionalidad del autor con esas parábolas propias teológicamente hablando. Entonces vale la pena entrarle a ese bloque que no tiene paralelos, ¿no? Precioso, precioso, eso es lo que decía yo, que me llamaba mucho la atención, que aquí hay como una cosa ya como muy decantada de eso, ¿no? Eso me llamó la atención. Bueno, muy bien. Pues ya son las 9:12.
Si hay algún otro comentario que sea de vida o muerte comentar, yo creo que de otra manera, pues le agradecemos muchísimo a Diego, dio una conversación muy rica. Al final, gracias a los maestros, a las maestras, a los maestros, a la maestra, al maestro, a los maestros, a los maestres. Pues nos vemos la próxima sesión. Si continuamos y si todavía faltan más evangelios, claro, ¿no? Bueno, de 5. los canónicos. Y hay que agregar el Estamos comentario de Mariel. Si quieren en la presentación, lo ponemos igual, porque está muy bueno eso. Perfecto. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Una disculpa que entramos un poquito tarde, pero pues nos estamos viendo en la próxima sesión y continuamos la conversación en el chat. Pues gracias y que estemos muy bien. Gracias. Gracias a Pues todos. muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Bye. Bye.